que es una profecía de Isaías también. El discípulo de Juan también le dijo, le citó Isaías 35. ¿A qué vino? Y Juan, escritor teólogo, también citó Isaías 40, donde muestra el propósito a qué vino Jesús como misionero. Pero luego que él ya está con la iglesia, con los discípulos, por 3 años y medio, ya él le delega a nosotros la iglesia. O sea que la iglesia tiene una misión que cumplir. La iglesia tiene que cumplir la misión. Entonces, Algo que ahora vamos a ejecutar. terminar con el punto de nosotros. Le escucho. La iglesia tiene que ejecutar, como decir, el plan ya, es decirlo en términos desde Dios, Cristo y, o sea, concluir con la iglesia para la salvación más que todo de las almas ya, o sea, el plan ya concluido se puede decir de alguna manera. Expresó en cuanto a salvación, no sé si le escuché bien. O sea, le digo que la iglesia como tal, o sea, nosotros somos los que ejecutamos ese plan ya para la salvación, o sea, en términos humanos, ¿no? Porque pues el que hace la obra es Dios. Sí. Nosotros ejecutamos ese plan en el sentido de la dinámica de ganar las almas. Porque mire, vamos a pensar unas palabras. Todos atentos, ¿no? Vamos a pensar Mateo 28, 18. ¿Qué dice al 20? ¿Alguien lo cita? Marcos 16, 15 al 16. ¿Alguien lo cita? Lucas capítulo 1, verso 14. Ayúdenme. Vamos a mirar y vamos a traer unas palabras que hay allí. Por ejemplo, de Lucas 1, 14 en adelante, Jesús dice Marcos 1, 14, dice que Jesús principia su ministerio. Con estos versículos quiero hablar de la iglesia que debe desarrollar la gran comisión. Quiero hablar que la iglesia ya tiene su responsabilidad de hacer el trabajo misionero y evangelístico. Es el trabajo más grande. No es los departamentos de los jóvenes, de damas torcas o damas como quieran llamarle, o ujieres, no. El trabajo más grande es este que les voy a explicar. Ya lo demás es para formar, capacitar, instruir, lo hacen los pastores o los maestros, porque a veces hacemos el trabajo al revés. El trabajo más urgente es este, no hay ningún otro trabajo más, porque por eso hay iglesias que crecen tan rápido, han notado, es por eso que vamos a leer. Mateo 28, 19 dice, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, y ahí está, como leía también la hermana, ahora, y esa palabra, no hay ninguna otra expresión. Después de la resurrección no hay otra expresión. Y, segundo punto, acepta, termina en D. Ambas con D. Y hace, no hay ninguna otra instrucción. No dice en formen discípulos, no dice acepta. Es decir, el trabajo de la iglesia, vamos a excluir el tema de la salvación, aunque está allí. Vamos a entender nuestra función como iglesia. El trabajo de la iglesia es salir y hacer. No nos podemos inventar ninguna otra cosa, no podemos excluirnos, no podemos tener miedo. Dios quiere que hagamos, ¿qué cosa? Prosélitos, prosélitos, discípulos, son lo mismo. Si un político quiere ganar alcaldía, tiene que ganar líderes, tiene que hacer discípulos. Si un pastor quiere llenar su iglesia, tiene que hacer discípulos. Esa es la orden de Jesús. No se puede inventar otra cosa, no. Por ejemplo, a veces cometemos un error, que discipulado, que eso de los trinitarios, que no, eso no puede salir de nosotros esa expresión. Es una orden de Jesús. Hagan discípulos. Tremendo, ¿no? Hagan prosélitos, hagan adeptos, hagan discípulos.
Si vamos a Marcos 16, también dice lo mismo. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, otra vez, por donde le busque. Si vamos a Marcos 1:14, predica el evangelio del reino y comienza a llamar, como le llamamos al principio. Entonces, todos esos términos que estamos tomando y Hechos, capítulo 1, también nos hablan de nuestra responsabilidad, nuestro primer trabajo. Haga discípulos, haga células, vayan a las casas, vayan a las... Esto es la gran comisión de la iglesia. Aquí no tenemos, aquí en eclesiología, no quiero que piensen como si estuviéramos hablando de misiones, no. Estamos tratando de tocar la esencia de la eclesiología, porque cuando se toca eclesiología, muchas veces cuando estudiábamos en tuto bíblico, lo que aprendíamos que los votos, eso ya lo vamos a ver más adelante. La verdadera esencia de la eclesiología es esta, es nosotros, es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es qué plan tiene Dios con nosotros? Y hacia dónde Dios nos está impulsando a nosotros. Porque si yo me pongo a hablar otras cosas de eclesiología, vamos a tener unos estudiantes pasivos y por eso vino la persecución. Como La el propósito, pasividad. ¿cierto, pastor? Es como el propósito, le digo, de Dios para con nosotros. Correcto, sí, señor, esa palabra correcta, propósito. En otras palabras, Dios tiene objetivos con nosotros y nosotros tenemos que descubrir esos objetivos de Dios. Ya lo tenemos, lo sabemos, sino que lo que estamos haciendo aquí es ordenar esos puntos. Ah, ya sé cuál es mi lugar en la iglesia, perdón, en el templo. Ya sé, ahora sí, ya sé cuál es lo que Dios me ha dicho a mí como iglesia. Voy a ser discípulo, porque Él hizo su trabajo en Cristo Jesús. Ahora me toca a mí, Él me delegó. ¿Quién nos delegó? Esto. Ahora, durante muchos años, la iglesia en el siglo I permaneció quieta sin dar inicio a la misión expansiva. Siglo I, lo que se conoce como la iglesia de Éfeso, del primer amor, pero que luego se durmió. Capítulo 4 del libro de Hechos, verso 1 al 4. ¿Cómo se desarrolló la misión de la iglesia? Es el punto. Hechos, capítulo 4, de verso 1. ¿Cómo? Y Hechos, capítulo 8 también. 8 y... Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Es los primeros inicios de la iglesia. Pero el capítulo 8, verso 4 al 6, vamos a notar, es el siglo I, los avivamientos del siglo I. Ya el capítulo 8, del 4 al 6, es la persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Palabra clave,
los que fueron esparcidos. Al Eran, punto es cómo Hechos 8, capítulo 8, versos 4 al 6. Aquí vamos a tocar el punto es cómo se desarrolló la misión de la iglesia, cómo empezó la iglesia a desarrollarse en el siglo I. No fue que todo lo que mencionamos al principio de los textos, cuando leamos los últimos versículos de los evangelios sinópticos, no fue que ellos salieron ahí rápido, no, fue que entraron en un avivamiento y se quedaron con el avivamiento en Jerusalén y en Judea. Les faltaba Samaria, les faltaba Europa, les faltaba el norte de África, África, les faltaba Asia, les faltaba la Europa lejana, este oriental. Estaban quietos con el avivamiento. El capítulo 8 ya registra que la persecución del siglo I, la iglesia fue cumpliendo ahora sí su misión expansiva. ¿Es nuevo esto? No. Lo que sí estamos entendiendo es que cuando vayamos a predicar, ya no tanto es, hermano, que la persecución vino por estar quieto, no. Hay que entender que había una orden delegada a la iglesia y se quedó quieta. Y la persecución vino porque ya Jesús había cumplido la misión de él como Dios en espíritu, en la parte humana, y le delegó a la iglesia un trabajo y se durmió. Por eso vino. O sea que se estaba quedando el orden del proyecto de Dios. Entonces, para que nuestra predicación no sea como desorientada, sino que nuestra predicación tiene un principio antes de la fundación del mundo. Tiene un cumplimiento. Jesús vino y murió por nuestros pecados para redimirnos. Y por extensión dijo, vayan a todo el mundo, pero la iglesia se quedó quieta. Entonces vino eso que estoy leyendo, 8, 4, 6, y todo lo demás que Pablo se convirtió en Saulo, perdón, en un perseguidor acérrimo y muchos perseguidores durante más de 3 y posteriormente hasta la época del oscurantismo, que lo vamos a tocar más adelante a otras clases, que sería historia de la iglesia por encimita, para mostrar la relación que hay con la parte de la eclesiología. Así que los primeros cristianos fueron perseguidos. Ya en el capítulo 9 del libro de Hechos ya vemos a un apóstol Pablo convertido al evangelio. Ahora, ¿cuáles son los principales líderes de la iglesia? ¿Quién me ayuda? Principales líderes de la iglesia. Los ancianos y los apóstoles. Correcto. Al principio como que te llamó la atención, como que tenías esa química o existía esa atracción, pero que en determinado momento decís, ¿Aló? Bueno, tenemos a Santiago, tenemos a Pedro y tenemos a Juan, los tres principales líderes de la iglesia. Eh, si el tiempo no me alcanza, voy a ir haciendo una pequeña. Aquí ya vamos a ir mirando lo que para nosotros como pastores y ministros, lo que se llama administración pastoral o eclesiástica. Ya vamos a entrar a los detalles que quisiéramos como ir también. ¿Cómo estaba organizada la iglesia? ¿Había un concilio elegido por ellos? ¿Están formados por concilios, por presbíteros? Todas esas cosas que nosotros conocemos en muchas iglesias existían en ellos. Por eso, a partir de aquí, tenemos que ir entrando en los detalles de la iglesia, porque hablamos de la iglesia como cuerpo, su acción, su misión, la visión de Dios y lo que conocemos como la obra redentora y todo eso. Ahora vamos entrando en el detalle, vamos acercándonos a su mover administrativo. ¿Cómo se movía ella administrativamente? Por ejemplo, algo que estamos en el mismo pensamiento casi todo es que los principales líderes de la iglesia eran Pedro y eran Juan y eran Santiago. Y es sorprendente porque escuchaba muchas veces que en la transfiguración de Jesús, en
el monte de los Olivos, estaban ellos allí. Y Juan en el capítulo 1 de Primera de Juan también testifica que vio la transfiguración a Jesús, la vida misma se nos manifestó. Estos no son unos liderazgos como privilegiados, no. Estos son como gente que estuvo cerca en comunión con Jesús. Pero que nosotros cuando leemos vamos detectando las personas que más van teniendo influencia y liderazgo en la iglesia. Es lo que hoy vemos en muchas iglesias. Siempre hay una persona que está influenciando y que está de alguna manera ayudando al desarrollo administrativo o de liderazgo de su organización o iglesia donde está, llámese episcopal, llámese sinodo, congregacional. Vamos a ir mirando esas cosas más adelante. Ahora, la administración de la iglesia y su gobierno. Vamos por allí. ¿Qué significa la palabra administración? La palabra administración significa el proceso por el cual se hace que se consigan las cosas por medio o con. Escucha esta palabra. Administrar es hacer, es el proceso de hacer que se hagan las cosas por medio de la gente y con la gente y junto a ellos. Eso es administración. Habrá muchas definiciones, pero un administrador es aquel que hace que las cosas se hagan, pero con la gente, por medio de la gente y con la gente. Son las maneras como he definido lo que es la administración. ¿Qué es lo que administramos? Administramos los misterios de Dios. El apóstol Pablo dice que somos administradores de los misterios de Cristo. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Efesios 4, 11. ¿Quién me ayuda? Hermano Amén, yo Luis. leo. Bueno, hágale, hermana. Efesios 4, Efesios. 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oh, amén, gracias. A eso hay una palabra clave ahí, ¿no? Estamos hablando ya dimos la definición de lo que es administración. Ahora vamos a ir lo que es la constitución del gobierno de la iglesia. Frases que pocos se usan, pero tenemos que irla usando. Pablo dice a los hermanos de Éfeso, constituyó ministerio. Ahí está, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Tremendo, ¿no? Esos 5 ministerios son gobiernos. O sea que la iglesia tiene 5 ministerios. Hoy hay muchas cosas que no se han podido desarrollar o detienen a la iglesia como tal. ¿Y eso por qué? No hemos estudiado bien esos puntos. Entonces, este es el gobierno de la iglesia donde Pablo dice, el Señor constituyó un apóstol que significa apóstoles, una palabra griega, que significa enviado. Es un misionero que tiene como función fundar o levantar iglesias. O sea que los misioneros los que hacen es apertura de obra, tanto abrir una obra local, ya para nosotros en este tiempo, como también hacer apertura de obra. O sea que los misioneros son, como se dice, para romper, para ganar muchas almas y para levantar muchas, y no pocas iglesias, sino muchas iglesias. Y un profeta, como se conoce, quien predice acontecimientos de parte de Dios.
para transmitir a su pueblo y a sus dirigentes, tomando en cuenta la justicia y la fidelidad de Dios. Es la función de un profeta, pero también, de alguna manera, se interpreta como alguien que predica o aclara. Yo prefiero en este caso quedarme en la definición original de estos dos puntos y las funciones como tal. Tanto el apóstol como el profeta tienen las mismas funciones. De pronto podemos estar pensando, hermanos, los profetas todavía existen. Vamos a quedarnos es con el gobierno de la iglesia. Estos son los gobiernos de la iglesia. El tercer punto es el evangelista. Es quien proclama el evangelio de Jesús y tiene como función enseñar a la iglesia cómo evangelizar y cómo discipular. Este ministerio tiene que ver con ganar almas, pero los dos tienen que ver con edificar la iglesia, los dos anteriores. Vale, de la cámara anterior, del brazo, se encarga de flexionar un poco y de supinar. ¿Pregunta? Sin embargo, debajo de podemos encontrar. ¿Preguntas? Bueno, entonces tenemos dos ministerios que nos van a ayudar fuertemente a edificar, plantar y desarrollar la iglesia. Y tenemos un ministerio que sería como el centro dentro de nuestros dedos para desarrollar el ganar alma, es el evangelista. Cuando se trata del evangelista en la iglesia, las personas piensan que es la persona que hace los cultos campales, que hace la célula, o que evangeliza de puerta a puerta. No, no hemos desarrollado eso como es. Es una persona que un pastor nombrará, o el mismo pastor que va a capacitar la iglesia hacia ese propósito que Dios ha puesto en él a través de su pastor, o la visión del pastor. Pastores, para que tengamos en cuenta eso. Es que no se nombra el hermanito que hace los cultos, no. Es un hermano que pudiéramos invertir en capacitar a ese hermano para que capacite a la iglesia y se haga una explosión evangelística como Felipe, ¿sí? Entonces, evangelista. Es como que alguien que debería estar en los institutos bíblicos, no solamente en el nuestro, sino estudiar en el instituto bíblico, porque un evangelista debe estar bien formado doctrinalmente para que a través de la palabra también tenga esa facilidad de evangelizar, para que no se vea el evangelismo solo como una palabra de asunto. Dios te ama, ¿no? Hay muchas cosas grandes que los evangelistas pueden darnos. Luego vienen los pastores. Ya sabemos la función de un pastor: cuidar, criar, custodiar, apacentar la iglesia. Es la función del pastor. Y el maestro, que se traduce como una persona que es un tutor, que también da la palabra, que es un docente, que es alguien que enseña, que es alguien que da instrucciones. Todo esto que estamos mirando aquí está dentro de lo que se conoce como el gobierno de la iglesia. Pues se constituyó. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio al cual Dios nos ha llamado. Es decir, que la carencia de estos ministerios se puede debilitar de alguna manera nuestro accionar, no la iglesia como cuerpo de Cristo, nuestro accionar dentro de lo que habíamos terminado de explicar que nos ha delegado nuestro Señor Jesús en este caso. Bueno, nos hemos acercado al final Hermano, y vamos a dar una tarea, ¿sí? Le escucho. o sea, la definición que usted da en cuanto a evangelismo, evangelista, es como, si le entiendo, si no estoy mal, es como ayudar también a preparar a los mismos hermanos para que ellos también incrementen, por decir, el ganar almas o hacer los cultos, como se dice, o hablarle a las personas, hermano. Claro, el evangelista, en el contexto de aquí, porque es un ministerio, si lo miramos, de pronto, ya creo que ya lo estoy entendiendo también, si lo miramos como algunas veces se ha observado, es un error. Si lo miramos desde la perspectiva apostólica, es una cosa grandísima, porque es lo que usted
creo que la alcancé a escuchar, es una persona que no tenemos que tener miedo los pastores, va a formar a los hermanos en discipulado, en célula, evangelismo personalizado o puerta a puerta, grandes campañas, grandes eventos. Entonces a veces, como somos pastores, pretendemos que no, vamos a hacerlo todo, no. Podemos invertir a ese hermano, vea, orar por ese hermano, ustedes como pastores van a nombrar y pedirle a él que empiece a capacitarse. O en este caso el pastor también puede capacitarlo a él, como cualquier otro departamento, mucho más que cualquier otro departamento, porque entre otras, esa persona es la que va a hacer un trabajo grande, que es el de ganar almas. Entonces, a él le vamos a decir, necesito que me forme a las personas en discipulado, en células. De hecho, el discipulado realmente es más del pastor, ¿no? No sé cómo lo manejan ustedes, es más del pastor, porque el discipulado son todos los creyentes bautizados que el pastor realmente va a administrar o un maestro que el pastor tenga. Yo diría que el pastor, el discipulado, pero el resto de cosas las puede delegar al evangelista, pero que no lo mire como un hermano que va a hacer un culto campal, que coge una bocina, no, es una cosa mucho más grande todavía, es una cosa grande, es una cosa grande. Si miráramos el evangelismo, como se mira en la Biblia y como todos lo miran, ya estamos volando más de lo que volábamos como pentecostales en Dios, ¿no? En Dios. Entonces nos vamos acercando al final, no sé si haya preguntas. Pastor, me aclara una preguntita atrasada, por favor, mi siervo. Sí, señor. Cuando usted dice, o cuando usted dijo, ir y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, a los discípulos, pero estos se quedaron. Entonces fue que ahí entonces vino la persecución, o sea, a la iglesia, así fue, para que se muevan. Ah, ya lo entendí. Tomé el texto de Hechos, capítulo 4. A partir Sí. del capítulo 1 hasta el capítulo 4, podemos hacer como un marco que es la época del avivamiento de la iglesia apostólica, ¿no? Hablemos de la iglesia de Éfeso. Un siglo y medio fue un gran avivamiento. A partir de ahí la iglesia se quedó en Jerusalén y todo lo que es Judea. No salía de allí, excepto lo que pasó en el capítulo 10 con Cornelio, ¿no? Que fue Dios quien escuchó la oración de Cornelio y hubo ese avivamiento que Pedro fue a predicar. Pero el capítulo 8 ya dice que los que iban esparcidos por Samaria, o sea que el capítulo 8 está registrando la persecución. Entonces esa persecución vino por la pasividad de la iglesia de no actuar en la gran comisión, vino ya la persecución. Entonces, la persecución fue que trajo el ayudamiento hacia Antioquía de Siria, porque hay algo tan sorprendente que cuando miramos Antioquía de Siria, se convierte en la sede misionera de la expansión del Evangelio hacia toda Europa y uno puede esperar, hombre, esperábamos que fuera Jerusalén, tal como está escrito, pero el texto se cumple, ¿no? Pero es Antioquía. ¿Usted recuerda cuando 8:16, los que decíamos ahora rato, los principales del gobierno de la iglesia, dice, Pedro y Juan fueron a Samaria porque los samaritanos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús? Pero cuando uno lee el capítulo 12 del libro de Hechos al 13, uno nota que la iglesia mandó a unos hermanos a Antioquía, que allá estaba Bernabé, estaba Saulo, para inspeccionar el ayudamiento que había allá. Entonces, esos detalles los vamos a mirar en la otra clase para ir descubriendo cómo la iglesia se movía para todo, de manera local y de manera casi grupal. No, había un cuerpo, pero no un cuerpo de imposición, que yo soy el presidente del consistorio, no. Había un cuerpo unido, un espíritu, una visión, pero sí había unos líderes que se les reconocían, dice Pablo, la diestra, en este caso el liderazgo, los demás, pero también habían otros que discutían o desconocían. Por ejemplo, Pablo testifica que algunos desconocían su autoridad apostólica, marcándolo por el pasado de la persecución. Entonces, concluyo que la persecución vino por la pasividad, pero también como parte del plan expansivo de la iglesia.
Amén, mi siervo. Muy explícito. Gracias, mi siervo. Amén, gracias al Señor. Bueno, entonces una tarea que vamos a dejar es cuáles son las formas de gobierno eclesiástico para la próxima. ¿Cuáles son las formas de gobierno eclesiástico que hay? ¿Qué significa la palabra episcopal? Episcopal. Vamos entrando en lo que es el gobierno más detallado, ¿no? ¿Qué E- es un sínodo Episcopal, episcopal? ¿Y qué es un sínodo? Tercera, ¿qué clase de gobierno es la iglesia en la cual usted está? Esto es para que podamos avanzar en la próxima clase, ¿no? Bastante. ¿Para qué plantamos iglesia? Cuarta y última. ¿Para qué plantamos iglesias? Pastores dentro de sus congregaciones que ustedes están o organizaciones a las cuales pertenecen, estos temas lo pueden ampliar más porque a veces eh, me sorprendo, por ejemplo, por acá y también allá en nuestro país, que muchas veces ignoramos el tema de la eclesiología, aunque ya vamos entrando poco a poco de administrativo. La iglesia merece una buena administración, ser bien administrada. Sería bueno cuando tenga tiempo, leas el libro de administración, trate de estudiar mucho más, aparte de lo que hemos aprendido, escuche a otros acerca de la parte gubernamental de la iglesia. Hágase la pregunta cómo los apóstoles dirigían la iglesia administrativamente, cómo trataban ellos a los hermanos, ¿no? Cómo resolvían asuntos, pues cualquier tipo de asuntos problemas, los conflictos. Eso ya es el gobierno de la iglesia para que cuando estemos predicando tengamos siempre en cuenta que para Dios es importante nosotros como iglesia. No es solamente una expresión la palabra iglesia. La palabra iglesia es una expresión muy grande en el plan de Dios, muy grande. De hecho, me atrevo a decir de manera antropológica que es, después de nuestro Señor Jesús, es algo sublime, porque es el precio que Cristo pagó por nosotros. O sea que no somos cualquier cosa. Cuando Dios decide apartarnos, y esa palabra solo hecho apartarnos, no solamente es cuando decimos la santidad o que nos congregamos, no, es que somos algo precioso para Dios. Somos algo tan valioso por el hecho de que Él murió en la cruz, es por mi hermano. O sea que al mirarnos aquí, tampoco entre nosotros somos cualquier cosa, somos realmente hermanos.
Estos días predicaba, para ir terminando, que hasta me he sorprendido yo mismo. Cada uno va descubriendo cosas que uno se sorprende. El concepto hermano en la iglesia no es cualquier cosa para Dios tampoco. Cuando uno lee Amós, uno nota que Dios toma decisiones de algunas cosas perdonarlas y otras no, y son claras en la Biblia, solo por perseguir a los hermanos. O sea que nosotros hay que tener cuidado con los hermanos, que es una cosa preocupante. Dios nos ama a todos. Bueno, no sé si haya más preguntas, pero bueno, ya nos vamos acercando al final. Pastor Maximiliano, ya son las 9. Creo que quedan 5 o 7 Amén. minutos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Julio, por poderosa enseñanza de hoy acerca de eclesiología. Hemos visto unos puntos bastante relevantes e importantes y creo que van fortaleciendo nuestro crecimiento y conocimiento espiritual. Esto pues obviamente da bases fundamentales para permanecer en Cristo Jesús. Y basta pues decir lo que dijo Oseas: el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero también dice la palabra que Dios tiene a hombres aptos para enseñar. Y estos hombres aptos para enseñar pues ayudan a que la iglesia tenga un avance y tome raíces. Así que mis hermanos, vamos a orar para despedirnos y nos vemos el próximo lunes. Hoy vimos la clase el miércoles porque habíamos dicho que era el 15. La mayoría les habíamos dicho el 15 retornamos, ¿no? Solo que en la comunicación, la palabra próximo que utilicé, próximo miércoles, pudo haber confundido un poco, pero felicito a los hermanos que pues tuvieron actos, a pesar del inconveniente de la hora, la fecha, hicieron el esfuerzo y estuvieron. Tuvimos una buena convocatoria hoy, así que Dios me les bendiga ricamente a todos. Gracias al Pastor Julio, que gracias a Dios mejoró su sonido, mejoró cámara, así que lo vamos a tener un buen rato con nosotros. Hermano Alejandro, ¿qué tal la enseñanza de hoy? Amén, amén, amén. Bueno, poderosa, poderosa enseñanza. Aquí no para Amén. vivir. Amén, hermano Jorge Agustín. Gracias, hermano Alejandro. Con Espíritu Santo a bordo, mi hermano. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Muy bien. Hermano Luis Mario. Luis Mario Melendres. Dios le bendiga, apreciado pastor. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Sarita, ya para finalizar, ¿qué tal? Ya el audio lo escuchó muy bien. Amén, sí, a pesar de que pues tengo complicaciones un poco con el internet y bueno, por eso Sergio también como que se salió del Zoom porque lo botó y ya no permitió ingresar, pero ahí atenta, tomando nota los puntos para poder también aplicarlos y aprender y seguir aprendiendo porque cada enseñanza siempre es nueva, nueva para mí, me despeja y me abre un poco más la mente. Y muy agradecida con el pastor Julio y con usted también. Amén, amén. Gracias, hermana Sarita. Gloria a Dios. Hermanos, bueno, vamos de bendición en bendición. Gracias a Dios porque, bueno, como dije antes, queremos que el instituto tenga profesores amantes de la palabra de Dios. Y he notado que el pastor Julio hoy ha sido muy bíblico. Argumentación con soporte bíblico. Eso a mí me gusta en el que enseña, porque estamos fundamentados en la palabra del Señor. Así que bueno, vamos a orar despidiéndonos y nos vemos el próximo lunes. Pastor Julio, es el próximo lunes la siguiente enseñanza. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, escuchar esta poderosa enseñanza. Bendice la vida del pastor Julio, su familia y todos los hermanos que pudieron conectarse en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga ricamente a todos. Luego le haremos llegar entonces el enlace de la copia de esta grabación.
Amén. Gracias, mi Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Amén. Dios.